querido, en el marco de la exposición Al Encuentro, reunirnos con estos artistas que gentilmente han aceptado acompañarnos en este proyecto de investigación, de diálogo, y presentarnos esas distintas miradas del barrio integrado a la ciudad. Para nosotros ha sido una ruta llena de muchas satisfacciones, sobre todo porque hay multiplicidad de enfoques, de miradas, como pueden ver en la exposición, y creemos que de verdad es tan rico lo que de aquí podemos sacar, que más que dejar las paredes, amerita estas reflexiones, amerita este diálogo, y que ustedes tengan también la oportunidad de conocer ya directamente de los artistas participantes, pues cuáles han sido esas semillas iniciales, esas curiosidades, esas preguntas, porque el arte muchas veces parte de eso, de interrogantes, de inquietudes, de la problematización, y justamente Nos oyes, Alexander. Sí, pero yo dejé de escuchar todo. Qué pena. Te damos la palabra. Ya, pero no escuché nada de lo que dijo Joana. Pero bueno. Que te queremos mucho. No, Alexander, básicamente... Bueno, la verdad que no sé si me están viendo mío, están viendo las fotografías. Bueno, nada, perdona la verdad la complicación técnica de esta conversación a través de este programa. Pero bueno, buenas tardes y gracias a ti, Carlos, gracias, Joana, por invitarme y por tratar de que yo esté presente con ustedes, y gracias a los que asistieron, a los que están aquí frente a mí, que remotamente los veo por mi pantalla. Yo quisiera hablarles un poco del origen de la serie Residente Pulido Ranchos, que una de las fotografías es la que está exhibida en la exhibición. Es una serie de 6 fotografías, pero que viene precedida de otra serie llamada Residente Pulido, sin la palabra ranchos. Me gustaría mostrarle, yo no sé si me están viendo mi cara o mi pantalla de ordenador. Sí, ambas dos. Te vemos a ti y también vemos las imágenes en pantalla ampliada. Ah, sí, qué bien, pues yo no las veo. Déjame. Tranquilo que te vemos. Te vemos y la imagen también. Ok, ven en pantalla un edificio grande que se llama Capodimonte. Sí. Ok, bueno, esta es la serie de Residente Pulido. Esta serie es de 2001. Yo la hice por invitación de William Niño, paz descanse, y de Ruth Auerbach, para una exhibición que se llamó Metrópolis en Caracas, en la GAM.
Yo venía de un trabajo que tenía que ver con una búsqueda de identidad. Era un trabajo que yo reflexionaba como mis relaciones con mi familia, mis relaciones conmigo mismo sobre ciertos conceptos de lo masculino, de lo familiar, eh, eh, de espacios totalmente identitarios, y eso me llevó a trabajar con la ciudad de Caracas. Es imposible para un caraqueño hablar de sus propias preocupaciones, de su propio espacio, de sus propias características, sin hablar del espacio caraqueño, que de una manera u otra nos ha marcado a todos los que estamos aquí presentes de una manera considerable. Eso yo vengo del centro de Caracas, estudié en un colegio diseñado por Villanueva, luego estudié en la Universidad Central. De alguna manera, toda esa herencia moderna la estuve siempre muy presente. Y de alguna manera eso ha conformado buena parte de lo que yo soy. Por eso me parecía importante trabajar con ellos. Sin embargo, toda esa herencia de la ciudad moderna, yo siento que de alguna manera nosotros sentimos, los caraqueños, los venezolanos, pero los caraqueños principalmente, que nuestro mejor futuro quizás está en nuestro pasado. Sin embargo, es un pasado, el pasado moderno, todo ese pasado reflejado en la arquitectura caraqueña de los 50 y también de los 60. De alguna manera, esa arquitectura no corresponde ya hoy a las necesidades actuales del venezolano actual o del caraqueño actual. De alguna manera están desfasadas, de alguna manera representan imágenes icónicas. Ahí viene, ahí viene. Te perdimos. Los muchos edificios que hay en Caracas de esa época, en zonas, colinas de Bellomonte, en San Bernardino, en Sabana Grande, en el centro mismo, etcétera, etcétera. Ahora, como ustedes bien saben, los edificios en Caracas tienen nombres propios, no tienen números. Las calles tienen nombres propios, y muchos de esos nombres propios son nombres femeninos o nombres geográficos. En este caso, yo escogí nombres de cerámicas europeas, porque de alguna manera pienso que estos edificios, a pesar de su configuración, a pesar de la gran cantidad de edificios construidos en esa época, de alguna manera, estos edificios tienen nombre de casas de cerámica. Por otro lado, para acentuar aún más esa fragilidad y esa desfase entre las necesidades del pequeño y lo que esas imágenes o lo que esos edificios representan, yo cerré digitalmente las ventanas y las puertas, de manera que estos edificios quedan como unos tótems de adoración, pero huecos por dentro. Estoy tratando ahora de hacer pasar las imágenes, pero no, bueno, ahora sí. Sí, tenemos la segunda imagen. Sí, sabes que yo, si no les importa, voy a poner pantalla completa, porque va a ser es más complicado. No sé si se ve a buen tamaño o no. Sí, sí, perfecto. Bueno, este es el Limoges, Lladró, Mason, Rosenthal, Royal Capodimonte y Sèvres. La manera en que yo he exhibido estos edificios es un poco como ustedes lo ven en la exhibición. Es el mismo formato de la fotografía que está en la exhibición, que creo que está a espaldas de ustedes, que son 2 metros por 1,50 m. Me interesa muchísimo una relación tú a tú con el edificio, como una especie de reto, como una especie de espejo de uno mismo, a tamaño natural de uno mismo.
Ahora, como ustedes saben perfectamente, la ciudad de Caracas tiene justamente ese espejo. No es el espejo de nosotros con los edificios, sino el espejo de la ciudad formal con la ciudad informal. Son dos Caracas, son dos ciudades, pero que de alguna manera u otra es un negativo positivo perfectamente delineado con las dos caras, en la cual tenemos la ciudad formal con todos estos edificios que acabamos de ver, en contraste con la ciudad informal, en la que muchos de los ranchos, que es como le conocemos en Caracas el nombre, muchos de los ranchos, de alguna forma tienen un formato, una forma, una escala, una estructura parecida o similar a muchas de las cajas de estos edificios de dos plantas, de tres plantas, con una planta rectangular diáfana. Muchas de estas formas se repiten en los ranchos. Y eso es justamente lo que voy a mostrar aquí. Tienes que dejar de compartir y seleccionar ahora las otras imágenes que quieres compartir. Tienes que dejar de compartir, abrir en tu escritorio las imágenes que quieres compartir e ir a compartir nuevamente y seleccionarlas. Vale, espera. Arriba debes tener una pantallita en rojo, un botón en rojo que dice para compartir. Sí, sí, ya listo. Vale. Ahora tienes que ir a tu escritorio, buscar las imágenes que quieres compartir y abrirlas. ¿Las ven? No, primero las abres, ahora nuevamente le das compartir y seleccionas las imágenes que abriste. Se quedó frisado. ¿Sí? ¿Se ve? Listo, Sí, correcto. ahora sí. Vale. Ok, entonces, como vimos en las imágenes anteriores, los edificios están cerrados digitalmente. Aquí yo hice un juego con ellos. En algunos edificios están cerrados digitalmente también, pero en otros escogí unos ángulos que de alguna forma pareciera que estuviesen totalmente cerrados. Por otro lado, hay algo muy interesante que, por ejemplo, lo vemos en esta imagen, en que hay como un crecimiento orgánico del edificio. El edificio va creciendo con nuevos materiales, con nuevas pieles, y que además dando un poco la necesidad de metros cuadrados que hay en planta. Vemos en esta cuestión como orgánica me parece muy, muy interesante porque es como de alguna manera, esto es mucho más similar a lo que somos nosotros mismos que la ciudad formal. Aquí vemos otro edificio en la cual vemos la sombra de la puerta en el primer plano. Eso no fue un trabajo digital, eso es real, eso fue real. Y es porque muchas de estas casas van cambiando su estructura en la medida, una vez más, que van cambiando las necesidades de sus habitantes. Evidentemente, esa puerta estuvo un tiempo en la calle principal y por razones, me imagino, de circulación o logísticas o de seguridad.
Y que, mientras tanto, Edgar va a cantar. No. Sí, se está perdiendo. Sí, vamos a ver si retomamos. Alexander, ¿nos escuchas? Te perdimos el audio y se congeló la imagen por un rato. Hola. Hola, hola. ¿Me escucha? Ahora sí, de ¿Aló? nuevo. Sí, te oímos. Hola. Vale. Entonces, bueno, lo que ven la imagen, ¿están viendo la imagen que estoy viendo o me están viendo mi cara? ¿Qué están viendo? Te vemos a ti. Hay que volver a la imagen del edificio. Ok. Tienes que darle compartir nuevamente. Compartir pantalla. Ya. Listo. Ok. Entonces esta imagen, de alguna manera, por su estructura, por sus colores, por su forma, por el poste, por las líneas de los cables, de alguna manera recuerda a un Mondrian. Y ese tipo de relaciones, ese tipo de relaciones que hay con el arte para, de alguna manera, hablar de una nueva perspectiva me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo a lo largo, además, de todo mi trabajo, no solamente con este trabajo ni con esta imagen. Esta es otra imagen que aquí sí lo cerré digitalmente y dejé el techito, el techo de metal, el toldo, para evidenciar de una manera muy clara que bueno, que está cerrado, ¿no? Aquí vemos esta imagen que me parece muy poética con la camisa colgada de un tubo, pero se ve como flotando la camisa. Y la sombra del agua, una sombra de humedades que hay en la pared, de manera es como una camisa. Una imagen que tiene exhibición en la que un barco navegante o un barco a la deriva veo en ella y en la que hay en el techo como una especie de cañones y donde vemos como todas sus paredes totalmente cerradas como un acorazado. Como ustedes saben perfectamente, una ventana en la zona donde están ubicados los ranchos, una ventana se llama la inseguridad. Es una aquí estoy otra vez. Sí. Ok, ya te vemos y ya volvieron las imágenes. Bueno, esta imagen, no sé hasta dónde me escucharon, pero estaba diciendo que esta imagen de manera muestra hasta qué punto es importante para los residentes de las zonas marginales en Caracas la protección. O sea, una ventana de alguna forma es una manera de invitar, ¿no? a intrometerte en la intimidad de esa persona, pero sobre todo a la seguridad. Son ventanas pequeñas, normalmente en los pisos, en las segundas plantas, con mucha reja y de alguna forma eso también lo vemos en la ciudad formal. Es una ciudad tanto llena de
rejas en sus ventanas y donde la inseguridad de alguna manera determina no solamente la arquitectura de la ciudad formal, sino también de la informal y sobre todo la actitud de las personas, ¿no?, que viven o que han vivido ahí. Hay otro trabajo que posteriormente a este Alexander. ¿Sí? Mira, como te estamos perdiendo con mucha frecuencia. Vamos a seguir aquí en sala, igual quédate por favor en línea y volvemos contigo en un ratico, porque te estamos perdiendo con mucha frecuencia. Sí. Vale. Sí, bueno, parte un poco también de la dinámica es el primer encuentro con los artistas y bueno, pedimos disculpas por estos inconvenientes técnicos, sin embargo creo que es muy interesante tener como esta perspectiva y que ustedes conozcan la serie completa y el antecedente del trabajo para luego entonces contextualizar un poco la imagen que está en exhibición. Vamos a poder entonces más adelante también, si tienen alguna pregunta, compartirla con Alexander. Vamos a seguir ahora con Iván Amaya, que está aquí. Vamos a escuchar parte de lo que ha sido esta búsqueda en este trabajo Ciudades de Arriba. Y es interesante porque es un trabajo, lo comentábamos hace poco, que no está cerrado, es un trabajo que sigue en desarrollo, que está en proceso. Aquí nosotros tenemos como un concentrado buscando la esencia o parte de lo que es ese todo complejo del trabajo que Iván nos va a presentar y que vamos a poder ver y explorar un poco más en detalle ahora. Gracias por acompañarnos, Iván. Gracias a ustedes. Bueno, voy a empezar con un poco cómo abordé lo que yo llamo Ciudades de Arriba, ¿no? Al principio fue un poco caótico, ¿no? Porque Caracas es una ciudad extraordinaria, pero sabemos que también está rodeada básicamente de barrios de Caracas. Caracas es no como las grandes ciudades del mundo que, bueno, a las capitales y a las afueras están los suburbios, ¿no? O los barrios. No, Caracas no. Caracas tiene esa magia de que se combina lo que los arquitectos en un momento han llamado la ciudad formal e informal, ¿no? Y que todo termina siendo formalizado. Porque una de las cosas extraordinarias del barrio es que dentro del trabajo que yo vengo realizando es un proyecto abierto. Empecé en el 2002, lo asumo a nivel de la fotografía, vengo de las artes plásticas, del grabado básicamente, pero cuando empiezo a experimentar unas técnicas del grabado, me encuentro que hay una técnica que es el photostream. Y es un poco salir a hacer fotografías y después pasarlas de la serigrafía a la fotografía, hasta que un día me doy cuenta que, bueno, que no, ese paso debía obviarlo porque lo que estaba mostrándome las imágenes era lo que estaba buscando. Ciudad de Arriba, cuando lo abordo, empiezo a investigar, bueno, quiénes han trabajado en las ciudades, qué ópticas han trabajado. Y bueno, hoy es una maravilla este espacio que reúne el encuentro, porque bueno, yo tuve que investigar pues, quiénes han trabajado el barrio, quiénes han sido los fotógrafos que se han metido a desarrollar el barrio, tanto a blanco y negro como a color, ¿no? Entonces me encuentro que hay hombres como Carlos Germán Rojas, pues, wow, te digo, por ahí no hay. Después, años después, Edgar Moreno tampoco. Hay gente que lo ha trabajado, ¿no? Y que son fotógrafos. Y Alexander Apóstol, entre las personas que tengo como antecedentes previos. Entonces, fue tratar entonces de pulir mi mirada y ir mucho más allá. Entonces, empecé a hacer algunas fotos panorámicas en general.
donde, bueno, empezaba como a retratar, pero yo decía, bueno, por allí no tengo que limpiar más mi mirada, tener que quitarme los prejuicios, porque, bueno, muchas veces uno, pero tienes muchos prejuicios, no ves nada. Y una de las cosas que, después de mucho tiempo de confrontarme, fue buscar la estética, ¿okay? La estética que se produce dentro del barrio. Y por allí fui, en mi camino. Dije, bueno, la foto no puede ser en blanco y negro, se va a perder mucho de lo que yo quiero buscar, esa materialidad. Y como no vengo de la fotografía en ese momento, sino de la plástica, de la pintura, todos materiales que me representen esa belleza como el que vive en el barrio ama su espacio. Así sea desde lo más básico, ¿no? Una de las cosas que encontré fue que cuando se construye una casa por primera vez, cuando el habitante del barrio decide asumir un espacio físico, lo utiliza con diversos materiales. Y estos diversos materiales son el cartón, el zinc, la madera. Entonces yo decía, bueno, prácticamente arte contemporáneo. Arte contemporáneo, ¿qué es lo que se viene haciendo? Arte contemporáneo en los años 50, lo que viene trabajando son esos materiales. Entonces ahí vuelve a cambiar mi mirada y digo, bueno, sí, básicamente el que construye un rancho tiene una mirada estética, no la entiende, no la conoce, pero yo lo estoy viendo desde esta persona que está pasando por academia, que lo está viendo, que lo está entendiendo, y que quiere mostrarle al otro lo que él hace, cómo lo construye. Y entonces, bueno, parte de lo que es la construcción de la casa, que después se convierte en lo que sale San Apóstol, porque hay que diferenciar, cuando la gente tiene su ranchito, es un ranchito de materiales que se van a deshacer. Pero cuando pasa de los materiales que se va a deshacer, es su casa. ¿Okay? Esa es una distinción muy importante. Ellos ya no lo ven como rancho, lo ven como su casa, su propiedad. Por eso es que después entendí, cuando nosotros podíamos ver, observar las imágenes de que barrios de repente se deslizaban, la gente no quería salir de sus casas, cuando tenían esos palos de agua, no, y esta es mi casa, y aquí me muero, claro, porque son 40 años viviendo allí, construyendo la casa y construyendo la familia dentro del espacio. ¿Cómo lo vas a dejar dejarte que se te vaya de las manos si es donde está tu vida? Pues, porque si algo es importante reconocer que las casas que más cuestan son las casas de barrio, porque es un proceso de años, donde la familia y la casa se van construyendo constantemente. Entonces, bueno, las anteriores, un poco hacia atrás, disculpa, es un poco esos elementos, ¿no? Bueno, tengo la madera, busco el espacio, construyo con unos palos, busco unas telas o plástico, construyo una caja, esa caja más adelante va a ir creciendo, va a ir expandiendo, los materiales son diversos, estamos hablando de plástico, madera, zinc, muchas veces telas, ¿no? Aquí entonces empieza un proceso interesante que ya construí la casa, ¿no? Pero entonces ahora voy a pintarla. Y encontramos esas casas pintadas de muchos colores, en algunos casos diciendo que aquí hay dignidad. En este caso, que son estructuras que quedan ahí permanentes, que todavía no son totalmente desarrollados. Claro, básicamente yo vengo de unas corrientes que empiezo a tomar el constructivismo ruso, que uno de los elementos que utiliza es los materiales desechables, los materiales de la industria, vamos a decirlo así. Y después, años más tarde, bueno, también me acojo a la corriente povera, ¿no? Como los artistas de la época povera deciden trabajar su obra contemporánea a través de materiales ya desechables. En este caso, tenemos una casa del artista Mario Merz, italiano, que utiliza con materiales desechables, descartables, o con materiales que no cumplen una función con tiempo, y construye una casa. Del lado derecho es una casa que está en el barrio X, madera, antena parabólica, ¿no? Y el otro lado son, inclusive, bueno, la foto no se ve muy bien, él pone luces en neón,
el arquitecto Noé Shavis. Estos son mis antecedentes, cómo en Israel construye edificaciones llamadas, no recuerdo el nombre, en el año 67, son cubos que él va colocando. Entonces yo esos cubos me remite rápidamente a lo que es el barrio, ¿no? A la casa de barrio, que un cubo se monta sobre otro. El Oiticica con Tropicalia, la otra imagen es una invasión en el bosque, en el valle, en el año 2004. Antonieta Sosa, son mis antecedentes antes de llegar a lo que yo quería buscar, en este caso, que trabaja la casa en los años 80, que se desarrolla en el Museo de Bellas Artes. Importante muchas veces las casas, una de las cosas que aprendí también fue que las casas se construyen por dentro y después van hacia afuera. Sobre todo antes de este gobierno, muchas veces pasaba de que la gente construía las casas por dentro. Tenía el rancho, pero para que no se lo tumbaran, ellos empezaban a construir con los bloques hacia adentro. Y de repente tumbaban las paredes o todos los materiales que podían estar rodeando la casa y aparecía la casa de bloques. Por eso es que era una cosa impresionante porque, bueno, en ese momento el Estado tenía como obligación que cada casa que tuviese un bloque que fuese ser levantado, lo tumbaba. Entonces la persona decía, bueno, pues yo hacia adentro, para que no sepan que estoy construyendo mi casa, y en la noche tumbaban eso y estaba la casa de bloque. Entonces eran las cosas que, bueno, que son interesantes ver cómo hay una creatividad para poder hacer todo eso. Y hacer una casa hay que tener creatividad, mucha creatividad. Eso me llevó, bueno, un poco a Rauschenberg con su trabajo que hizo en Lacan, que hizo igual las casas como son decoradas, abajo, pues esa superposición de imágenes, pues esa imagen sobre todo de abajo me llama la atención porque la persona a veces como que desdibuja y piensa que su pared no es donde está la publicidad, sino todo lo que cuelga en esa pared. Los cuadros, el santo, el Bolívar, el Jesús, esos son sus verdaderos cuadros. Y bueno, y antecedentes europeos, con Kurz, Mondrian, nuestra querida Mercedes y Elsa. Voy buscando mis referentes para entrar a lo que yo llamo ciudades de arriba. Aquí yo no hablo de ranchos, pues quiero separarme un poco de las ranchos, del rancho como tal, como objeto, sino de la estética que produce la gente, ¿verdad? Y bueno, empiezo con fachadas. Mondrian. Construcciones de madera. Aquí tenemos un croupier. Ok. Push. Y así sucesivamente voy construyendo grupos de trabajo. Por eso es que esto es una obra abierta, ¿no? Mis fotos, mis obras nunca se van a presentar en unidad, siempre van a ser en serie, para que la gente pueda entenderlas. Ellas solas no tienen peso. Solamente cuando las construyen obras de 6, de 12, de 20, básicamente. Es cuando la gente tiene una lectura, la persona que se acerca a la obra la ve desde una estética, de la materialidad. Vamos, colores, ¿no? De esa manera presento. Ciudades de Arriba es una obra que va mutando, ¿no? Empiezo primero con las fachadas, ¿ok? Y sobre esas fachadas empiezo después con los detalles, que es lo que me interesa de la obra, ¿no? Y a irme más hacia la obra pictórica, escultórica inclusive. Podríamos hablar ahí de un pintor que hizo negro sobre negro, blanco sobre blanco, ¿no? Malevich. Yo soy un poco daltónico, ¿no? Rosado sobre rosado, o rojo. Estos elementos, no solo es construir la casa, sino darle color, darle belleza, que le pertenece. Básicamente lo que he venido desarrollando desde
la estética que se produce en el barrio. Esos encuentros del color, de la materia, de las texturas. Igualmente, como la obra que estoy exponiendo acá, se desarrolla de esa manera. Pero después seguimos con el encuentro, que es un poco eso, pues, la obra que se está desarrollando aquí. Claro, siempre trato de buscar elementos humanos. Esa sensibilidad que la persona cuando construye su casa también le coloca. Una flor, un color, la humaniza. De este trabajo han salido también sus proyectos. Un trabajo muy grande y es lo que vine a traer aquí fue una cosa muy pequeña, ¿no? En este caso, lo que llamo yo casas corazón. Cuando las personas no solamente ya tienen el objeto, sino entonces le doy mi corazón o le pinto un elemento que sea distintivo de la zona o del mismo barrio. Y de ahí van saliendo, ¿no? Esto es un trabajo que hay que caminar mucho. Por lo general siempre voy a los primeros espacios que se dan, que han sido tomados, donde las casas empiezan a hacerse por primera vez, no tanto ya los barrios consolidados. Y bueno, y esto es un caminar mucho, pues, porque eso es penetrar distintas zonas de Caracas o del interior del país, inclusive, para poder buscar estos espacios, poder buscar o camas puertas, ¿no? En el barrio nada se desecha, todo se utiliza o se reutiliza para ser construido. En este caso, copete, camas, que sirven para poder entrar al espacio. Nada se desecha, todo se utiliza. Y bueno, hay series que todavía están por construirse o tener un nombre, ¿no? O sea, ahí las voy colocando, como esa puerta de nevera. Gracias. Wow. Gracias a Ivana Maya. Además, qué bonito un poco cuando mencionamos los referentes, en el caso pues, de grandes artistas y grandes artistas también nuestros, como el caso de Apóstol y Edgar, y estar entonces hoy aquí reunidos es parte también un poco de la esencia de esta exhibición, ¿no? Encontrar esas miradas afines. Y bueno, ahora vamos a ver a Edgar con la contrahuella, que también es súper interesante ver la relectura de este trabajo y cómo en el caso de Edgar particularmente por lo vasto de su obra y la profundidad que le ha dado al tema del barrio, el tema de la escalera, pues consideramos oportuno crear como esa atmósfera, ese espacio en particular y dárselo a él como un lienzo en blanco para que, bueno, la creatividad tuviese rienda suelta y eso es un poco lo que nos vas a comentar. ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. Bueno, voy a ver un poco de dónde viene el trabajo. Yo me crié parte de mi vida en el 23 de enero, me encantó, la experiencia fue buenísima, haber vivido allí. Y eso me ayudó mucho a entender este evento, ¿no? Y de entender dónde venía todo en un principio. Por ejemplo, me pasó algo en un momento determinado. Yo estudié antropología, estudié música, un poco de cosas, y todas esas cosas se fueron relacionando. Y para mí todo es un reportaje, para mí cualquier cosa tiene un interés. O sea, puedo hacer algo de fotografía con ello, ¿no? Entonces llegué a Caracas, después de muchos años de vivir afuera, y un día una amiga me dijo que bueno, que por qué no desarrollamos un trabajo sobre Caracas. Entonces yo una vez fui a casa de sus tías, eran unas tías beatas, y veían unas manchas en un cuarto, y se reunían todas estas señoras a rezar ahí en ese cuarto, de Altamira, de Palo Grande, todas las señoras a rezar. Y wow, qué tremendo tema, ¿no? Dije yo, ¿no? Entonces esta amiga, que era su tía de allí, viene y me dice que ella estuvo el 23 de enero, ¿no? Y que ella quiere hacer un reportaje sobre el 23 de enero, que ella estuvo en una Cruz de Mayo o algo así, que ya, qué sensibilidad hacia el 23 de enero, que ella quería hacer un reportaje sobre el 23 de enero.
Yo dije, bueno, buenísimo, yo quiero que me ayudes, Edgar. Entonces yo le dije, vamos a hacer un reportaje sobre las señoras que están haciendo super... No, señor. ¿No? Eso no se puede hacer. Hay una diferencia, ¿no? Yo a veces pienso cómo ver el otro lado. No sé cómo una persona en una clase social puede ver el otro lado, ¿no? En esta exposición quizás tenemos unas visiones profundas y todo, pero muchas veces estamos desde afuera. Yo mismo considero que estoy desde afuera. Una de las cosas que me llevó a trabajar en este tema fue la morfología de Caracas. Y esa morfología está dada principalmente por las escaleras. O sea, yo viniendo del 23 de enero me tocó subir y bajar bastantes escaleras. Después estuve tocando toco con una banda que ensayamos en un barrio, y el guitarrista que vivía en un edificio, esos que llaman yutajes, que están en la Avenida Sucre, esos que tienen 15 pisos, él vivía en el 15 pisos. Y cada vez que íbamos al barrio, él maldecía las veces que había que estar bajando y subiendo tantas escaleras para ir a ensayar, ¿no? Yo le dije, ¿pero dónde vienes tú? O sea, tú vienes de la propiedad horizontal, yo vine de lo telúrico, ¿dónde vienes tú? O sea, tú también subes y bajas escaleras, y ahorita en este momento te decía la cosa, bueno, pues vas a subir más escaleras que una persona en un barrio. Entonces, es que yo lo que siento es como que falta una lectura, ¿no? De unos y otros, ¿no? Falta más esa lectura de unos y otros. Todos somos habitantes de la escalera en una ciudad como Caracas por la morfología que tiene. Entonces, me fui al tema de la escalera, y el tema de la escalera, digamos, en el barrio, pues, o en las sociedades de bajo ingreso, es un tema de contradicción. O sea, mientras más subes, peor estás, pero es por la morfología, o sea, es el último que llega. Entonces ahí se invierte, o sea, es un ascenso en descenso, lo que yo quise hacer con este trabajo. Dale un momentito. Okay. Esta fotografía, yo desde que, bueno, digamos que asumí la fotografía, yo tengo un ritual que yo siempre hago a principios de año, que es que yo me siento ante una fotografía que me gusta, que me ha impactado, una fotografía mía, pues, que yo había tomado. Y después que me pasó esto del tema de las señoras beatas, del 23 de enero, yo me puse a reflexionar y me puse a ver esa foto, que es un ritual que yo hago todos los años, que es ver una foto, o sea, ya es parte de lo que yo hago en mi vida. Todo un día, verla todo el día, todo el santo día, comer, hacer todo lo que sea, pero con esa foto frente a mí. Hago esa única imagen. O sea, esa única imagen como miembro de una sociedad que estamos viendo 10.000 y 20.000 fotografías diarias, ¿no? No sé cuántas imágenes podemos ver los que ven en televisión, o sea, qué cantidad de fotografías diarias nos pasa por la vista, ¿no? Y, bueno, escojo un trabajo. En este caso me di cuenta de este muchacho, estaba frente a esa escalera, que se me prendió un bombillo, y dije, es la escalera, ¿no? Es la escalera, y ese es el tema como yo voy a abordar el barrio, porque siempre los fotógrafos tenemos, bueno, vamos a abordar el barrio, vamos a abordar el barrio, pero me di cuenta que mi realidad es la escalera, que la realidad del caraqueño es la escalera. Entonces, bueno, lo pensé y dije, lo tengo, bingo, ¿no? Ya al día siguiente iba a ir a tomar fotos. Esa noche me llaman unos amigos de AB Producciones, una de producciones de vacantes, etcétera, etcétera. Muy buenos ellos, por cierto, y me dicen que tienen un proyecto, wow, ¿no? Un proyecto bomba. Okay, ¿cuál es el proyecto? Bueno, no se lo digas a nadie. Tenemos un proyecto que vamos a hacer una propaganda, mucho dinero, en las escaleras del barrio. Bueno, okay. En las escaleras del barrio te vamos a pagar todo lo que quieras, vamos a hacer todo lo que quieras. Wow, ¿no? Esa misma noche prendo el televisor y veo una película que se llama La Escalinata. La escalinata. Bueno, listo, la escalera. Y al día siguiente con el grupo de amigos a tomar fotos de escaleras por toda Caracas, ¿no? En muchos casos, inclusive con policías y todo, porque no producción. O sea, yo lo que tenía era que buscar, pasa un tipo de... básicamente la propaganda era una propaganda de unas camisas llamadas John Holden, que la pasaban, la propaganda ganó premio en Nueva York, Golden Advertising, no sé qué cosa, ¿no? La propaganda básicamente, el guión era tomas en barrios, diferentes barrios de locaciones que yo conseguí, y era hacer esta fotografía, en papel fotográfico, en vino fotográfico, es más antes, estoy hablando de los años, principios de los 90, era revelar en gran formato, quitarla, era así la cosa,
pasando más de color. Quitar, o sea, peeling, ¿cómo se llama? Quitar la emulsión y pasarla a tela. Entonces, se hizo esta fotografía de 3 por 4 metros que se colocaba en la platabanda de una casa en un barrio que fue en Santa Cruz del Este, con una grúa y eso. Entonces venía muchachos y se paraba frente a esta fotografía y en una toma fija muy bella, él hacía así y se movía la fotografía. Bellísima. Se ganó premio, ¿no? La propaganda en Venezuela casi no se veía solamente los domingos en un programa de carreras de carro. Nada más, nunca la logré ver en Venezuela. Entonces, por casualidad, me invitaron a la Bienal en Lima, y en Lima sí vendían las camisas John Holden, hasta por la calle, las cholas vendían las camisas John Holden, ¿no? Aquí no las vendían, no tuvieron éxito aquí, pero la propaganda ya era a cada rato y la veíamos por la calle. Entonces no había un televisor y veía la propaganda de las cosas que habíamos hecho, de la productora, ¿no? Bueno, en fin, también hay varios antecedentes, o sea, hay varias razones por las cuales también me involucro en el tema. Por ejemplo, estas son las capillas mortuorias. Siempre se habla de la violencia en el barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Es un tema recurrente, en realidad. Y un símbolo, sea en el barrio, como yo siempre trato no solamente de tocar el barrio, o sea, el barrio somos todo. O sea, el barrio es todo. O sea, tenemos una mentalidad, o sea, igual, simplemente cambiamos de sitio, somos bastante parecidos. Entonces, una de las cosas que yo noté que es un símbolo de violencia es la capilla mortuoria. O sea, porque la capilla mortuoria no se hace para la persona que se murió de amor en la esquina. Se hace el tipo que le metieron el tiro, para la persona que se murió en el carro. Entonces es un símbolo de la violencia. Esa propaganda, estos son tres capillas mortuorias que tenían, esto estuvo en la Bienal de La Habana, tenían dentro una pantalla de televisión con la propaganda. O sea, lo que se está viendo allí en ese televisor es la propaganda. Y son capillas mortuorias con diferentes tipos de rejas, me conseguí unas rejas muy bellas, por cierto, ¿no? Tienen el zinc, o sea, que es el elemento, cuando uno, por ejemplo, viene volando de los llanos y vienes en avión, llegas a Caracas, es una marea de zinc, ¿no? Impresionante la marea de zinc, por lo cual basta llegar a Maiquetía, ¿no? Entonces, el zinc también lo agarré como un elemento constructivo y un elemento importante para las instalaciones que yo hice. Entonces comencé a trabajar con el bloque, o sea, por ejemplo, aquí hay bloque, hay la reja, hay la plancha de zinc, están los santos, está la basura, o sea, tienen muchos elementos de la vida diaria que todavía, hay gente que me dice, no, es que ese trabajo ahora es que tiene vigencia. No, ese trabajo siempre tiene vigencia, siempre ha sido igual. Esto no cambia, ¿no? Bien o para mal, esto no cambia. Entonces, pero es por como somos. Entonces, bueno, trabajé esos elementos, pasados, y bueno, eran instalaciones que hacía con planchas de zinc, el elemento de la bombona de gas como el fuego que une a la gente. Pues cuando viene el camión del gas, todos nos reunimos como, primitivamente nos reunimos al fuego. Y ahí tiene que reinar la paz, ¿no? Cuando viene el camión del gas, o sea, hay justicia y, o sea, ahí se colea. Pues. Entonces, bueno, sí. Antes de eso, un arquitecto de Harvard que vino a Caracas a hacer un trabajo sobre permisología. Y bueno, me contrató como fotógrafo. Hicimos una serie de fotografías aéreas de Caracas. A partir de esas fotografías aéreas yo comencé a trabajar los fractales. Fractales en forma de espejo, pero eso se usa mucho en fotografía, o sea, en un momento determinado, eso es sobre una moda con fotografía. Pero yo digo, bueno, ¿el fractal para qué? El fractal para que me dé figura, para que me dé forma, que me lleven hacia algo. Y bueno, empecé a usar este trabajo sobre las megaciudades. Son fotografías hechas en la revista. De hecho, toda esta fotografía, todo este trabajo que ven y el que está puesto aquí, es todo papel blanco y negro. Es laboratorio. Y son fotografías técnicamente, bueno, yo explico mucho, que se llama viraje fotográfico, que se usa con preservantes de emulsión. Y bueno, tiene toda una cosa de calidad, digamos, ¿no? O sea, preserva más la emulsión fotográfica, hace que la fotografía dure más, y tiene un factor estético y una pátina, pues, particular, dependiendo del tipo de papel, de la temperatura, del humor de uno, etcétera, etcétera. Y le confieren todas estas tonalidades al papel blanco y negro. Pasa otra. Bueno, comencé buscando iconos como, por ejemplo, el gigante de Katia, ¿no? Vemos la Atlante. Eso fue es una tienda como así, de cosas deportivas, de ropa y esas cosas, ¿no? Que tuvo ese Jordan pintado ahí,
Sí, ahora estaba ahí hasta, creo que hasta hace pocos años. Empecé a buscar esas imágenes en Caracas, dónde habían esas imágenes que se estaban desgastando, iconografía vieja que ya no existía, bueno, tenía toda una serie de... Pero bueno, dentro de toda esa serie de tantas fotos usé fue esta preferentemente. También es Atlante de Katia porque esa parte de la fotografía aérea que ya se llama la segunda vuelta del Atlántico en Katia. Entonces era como que, bueno, las dos cosas configuraban el Atlante y la segunda vuelta del Atlántico. Bueno, se empezaron a crear estas megaciudades, megalópolis, y entre ellas también el Atlántico 100 pies, que digamos, es que ese texto está en inglés, pero es una cosa que yo mandé. ¿No? Pasa otra cosa. Siempre, yo en todas mis series, yo soy un amante de los animales. Yo siempre quise ser paleontólogo. Siempre y sé que voy a terminar siendo paleontólogo. Sí lo voy a hacer. Entonces, tengo la casa llena de huesos por todo. Y bueno, siempre incluyo el animal, siempre incluyo lo primitivo, siempre incluyo, por ejemplo, en este caso, el cocodrilo intermedio. Este es un cráneo de cocodrilo intermedio que es el animal más antiguo sobre la Tierra, es decir, el caimán del Orinoco. O sea, el caimán del Orinoco tiene 300 millones de años, abuelo de los dinosaurios y nuestros animales. Yo siempre he desarrollado mucho trabajo, de hecho, la última exposición que tuve fue sobre el caimán del Orinoco, que no es sobre el caimán del Orinoco, sino sobre ese ser que vive en llano junto con la gente en las partes de su casa. ¿No? O sea, cocodrilo, niñitos paseando en cocodrilo, todo, posición bien simpática. ¿No? Entonces incluye el cocodrilo porque me parece que esto tiene una forma telúrica, esto es la tierra, esto es donde puede salir ese cocodrilo está allí. No por violencia, sino por antiguo, por esa cosa pétrea, ¿no? Entonces siempre tengo animales. Bueno, esta fotografía, esa pátina que tiene es la técnica que yo uso, es un tiraje fotográfico, que va a la emulsión. O sea, una técnica no es pintura, es tonificada. La emulsión fotográfica, los papeles fotográficos tienen varios. Tienen el soporte, sea algodón, sea baño de resina. Tienen, ya se me olvidó porque hace años que no hablo de clase de esto. Tiene lo que sería la emulsión, ¿no? Las sales de plata, bromuro o plata. Tiene una película protectora, entonces son varias capas. Y estos químicos penetran hasta llegar a donde está la plata, que es lo que hace que es la fotosensibilidad. Entonces ataca o sustituye las sales de plata. Es un proceso de oxidación. Entonces, bueno, van surgiendo toda esta serie de manchas y colores. Las formas, bueno, siempre me sugirieron cosas como, por ejemplo, esta fotografía que yo le llamo Independence Day, no sé si se acuerdan de esa película, que vino ahí, tiene una nave y se llegaba con todos los continentes, todo, y bueno, ¿y quién la salva? El presidente de Estados Unidos, que va en un avión, ¿no? Entonces, bueno, en fin, bueno, esta es la típica, ¿no? Que siempre se pregunta, bueno, ¿cuál es? Es interesante, porque todo el mundo tiene una teoría sobre por qué la gente sube esos zapatos. Yo subo valor mío también. ¿Por qué? Bueno, la teoría, la mía, porque es que cada quien tiene la suya. Pero yo los invito a todos a que suban un zapato y lo dejen ahí colgado y lo vean. Porque lo que eso quiere decir es que, ¿cómo voy a botar yo unos zapatos? Estos que tengo aquí tienen como 14 años conmigo, ¿no? Es grande mi hijo, no los quiso y me los agarré con unas Nike, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a botar esos zapatos? Porque he recorrido medio mundo con ellos, que los a Venezuela. Mi cuñado, el papá de mi sobrina que está por ahí, él estudió en un momento determinado, hubo una invasión en los años, no sé, 80 o así, comenzaron a entrar todos zapatos deportivos, importación de zapatos, y aquí lo que había era que Rex y otros, no sé, y los fabricantes de Rex metieron una demanda a las importaciones, porque estaban bonchos de Rex, estaba vendiendo abajo porque estaban trayendo demasiados zapatos, y entonces había unos zapatos marcas hasta los Dhaka. No sé si ustedes llegaron a alguna para los Dhaka. Dhaka es una tienda iraní india, que tú te vas por todo el oriente, tú vas a la India, vas a Pakistán y hay Dhaka. Entonces, incluso es una serie de esas que uno no saca. Yo tengo Dhaka. Así como tienen, no sé, los corazones, yo tengo Dhaka. O sea, todos los países del mundo que yo vi en la tienda Dhaka. Entonces, Dhaka llegó a Venezuela también. Entonces, la Rex se puso mosca, ¿no? Y comenzó, él se dio cuenta en sus estudios, él es una persona, yo admiro mucho, un abogado muy estudioso,
que el venezolano a nivel mundial era la persona que más compraba zapatos en el mundo. Los venezolanos eran los seres humanos de la tierra que más tenían zapatos. Y además empezó toda esta inundación. Entonces, bueno, hay todo, aquí en Venezuela en particular, hay toda una serie de cosas que nos llevan al zapato. La explicación que yo le pregunto a mis amigos siempre es, no, que cómo lo voy a botar todo para arriba, ¿no? Entonces, bueno, esa es una, y bueno, más otra, sufre la gente. Okay. Sí, eso es universal casi, ¿no? Pero no tan universal, porque yo fui a la India y fue muchos zapatos colgados. Eso es más por aquí, ¿no? Por ejemplo, la foto que yo tengo del muchacho que está parado en la escalera, que fue la que me inspiró a hacer el trabajo, él está en chancletas. Eso jugando básquet, encapuchado. ¿Qué me dijo eso? Colombiano. No es prejuicio. Es que o sea, acuérdense que en Venezuela mataban por un par de zapatos, ¿no? Era porque yo quiero tener esos zapatos. Porque yo quiero jugar básquet también. Era más que todo zapatos deportivos lo que robaba, ¿ves? O sea, después que llegó esa inversión de zapatos de todos, ¿no? Entonces, hay cosas pues que te dan dando rastro de qué tipo de personas tú te consigues en un lugar determinado. Yo, por ejemplo, en el barrio Santa Cruz del Este, que es mayormente colombiano, muy colombiano, costeño, a mí me encanta Colombia. Ese país me encanta, yo lo adoro. Y paso por colombiano porque yo soy tercermundista internacional. Yo paso de cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, bueno, allá mismo, como vivo tanto a Colombia, pues me cambié a colombiano. También porque en ese momento estaba esta cosa de que si eras fotógrafo, eras policía, ¿no? Y yo ya estaba enseñando los celulares y esas cosas, y yo, pero eso es absurdo. Yo soy un fotógrafo, mira, te voy a hacer una foto. ¿Tú sabes lo que es? Un tipo famoso como yo te hago una foto. Yo te la voy a dar, pero yo la daba a la gente. No, tú eres policía, ¿no? Entonces le envían, policía ahorita no tengo. No tengo una cámara de bandera aquí para que tú me mates, ¿no? Entonces siempre se da una cosa bien interesante con eso del diálogo de soy fotógrafo. Soy fotógrafo porque tengo una cámara, no tengo un celular, no resulta. Pero también en ese interín también tenía que pasar por colombiano, ¿no? Y yo conozco mucho la costa caribe de Colombia. O sea, Cartagena, Santa Marta, todo bellísimo, sabroso. He tocado con la gente por allá, con los mapaleros, entonces más o menos sé. Y sé reconocer un moreno colombiano apenas lo veo. Eso ya lo sé. Entonces, yo le preguntaba a la gente, ahorita es interesante, había hasta hoy estuve en mi casa un amigo de Medellín, ¿no? Donde ahorita son los venezolanos que están allá a montón, ¿no? Solo que parece ser que los venezolanos no esconden su nacionalidad, como decían los colombianos aquí. Yo tenía que adivinar quién era colombiano, pero yo con verle los ojos tenía, o sea, achinado, moreno achinado. Y siempre preguntaba, ¿de dónde eres tú? No, yo soy de Oriente, pero ¿de Oriente de dónde? De Colombia. No, de aquí, me Sucre, ¿no? O sea, siempre existía una cosa ahí, entonces siempre me fui metiendo en la confianza. Y yo creo, no sé si será por lo de antropólogo, que uno tiene que participar. Como fotógrafo, yo siento siempre que tengo que participar. Si están levantando una pared, yo quiero levantar esa pared contigo, ¿ves? Antes de tomar fotos, o mejor, así tomo mejores fotos, ¿no? Entonces, lo que me ha tocado siempre en estos casos es tocar con la gente del barrio, porque yo lo que soy es músico. Entonces, empecé a tocar con un grupo de vallenato de Santa Cruz, tocábamos en todos esos bares por ahí, bien chévere. Estuve tocando con ellos y eso me acercó más. Curiosamente, no he hecho un trabajo sobre los músicos, curiosamente. Nosotros los fotógrafos siempre tenemos un escojo por ahí, algo que deberíamos hacer, y lo hemos hecho, y eso fue mi deber ser, hacer este trabajo. A ver, falta un paso para no hablar la verdad. Bueno, entonces siempre la escalera, siempre está el tema de la escalera, la arquitectura, y está el tema de lo interno, pues, ¿no? De la familia. O sea, siempre me ha gustado mucho, creo que, bueno, eso de hablar del barrio, lo de acá, a mí no me gusta mucho dividir, ¿no? O sea, pero bueno, hay más la familia, hay más el estar juntos, hay más esa imagen que, bueno, que para unos es cursi, pero allá es, wow, es bellísimo. Me parece que eso es un gran valor, ¿no? Y entonces, bueno, trabajo siempre los elementos, la cama, la nevera, el tocador, el televisor,
esta fotografía que, bueno, siempre ha sido así como que siempre tiene múltiples lecturas, ¿no? La de Fratria, ¿no? Que si los coloqué allí, que si él está puesto allí, todo el centro de ese, que si yo lo coloqué en ese centro, que parece que estuviera levitando. O sea, una de mis fotos favoritas de la serie. La escalera que continúa aquí, pero entonces la gente esa me hace lecturas, ¿no? Como que no, ellos están asustados, claro. O sea, hay una cosa con esto de ver el barrio, que es que cada quien lo ve como le da la gana. ¿Sí? Con sus prejuicios o sin sus prejuicios, cada quien lo ve como le da la gana y cada quien le da su lectura. Eso es muy válido. Pero a mí, por ejemplo, cuando yo edité el libro, y así como los músicos estaban de venta, así como hacen los grupos de contenido, cuando yo hice este libro, bueno, hubo múltiples cosas, hubo múltiples problemas, por ejemplo, para el libro. Las personas que lo querían editar querían sacarle ciertos contenidos al libro. Y lo que querían era un libro dulce. No es un libro fuerte, es un libro bastante interesante, pero no es fuerte siquiera, ¿no? Y había fotografías que la censuraban. Censuraban muchas fotografías y las lecturas que le hacía la gente que te está comprando el producto es muy diversa a la que tú tienes, es muy diferente a la que tú estás haciendo. Y entra la lectura de cada quien. Yo creo que eso es válido, que cada quien tenga su lectura. También es válido escuchar, estamos hablando, escuchar lo que dice el fotógrafo, ¿no? De dónde viene, cuál es la fuente, de dónde viene todo eso. Pasa otro grupo. En esa foto anterior, perdón, disculpa, hay como un efecto, una cosa espejo allí entre la niña que está de espalda y viendo hacia acá, por eso fue que dice ese díptico, ¿no? Interesante también cómo sube la persona y después la escalera vacía. Lo que les quería decir del libro, no sé si fue el libro, es que había personas que cuando este libro yo lo bauticé me decían, este es el libro que muestra la pobreza en Venezuela y lo mal que estamos y la cosa, y yo, eso no fue mi intención, ¿no? O sea, esa no es mi intención cuando yo hago este libro. Mis fotografías no son fotografías de denuncia. ¿Sí? Me pasó que el sábado pasado fuimos a un barrio, con una visita a un barrio con unos amigos, con una gente, un proyecto que se está haciendo. Yo soy muy escurridizo, yo siempre termino así perdido, ¿no? Por ahí haciendo la foto, ¿no? Y en casa de una gente. Entonces, como me pasa eso, me pasan las cosas. Entonces, una señora me vio y me abrió, me abrió un callejón. O sea, los callejones que estaban plantados con. Entonces, venga para acá para que vea. Ven, tómale foto a eso. Okay. ¿Qué está esperando la persona? Que el fotógrafo denuncie, ¿no? Eso yo creo que en Venezuela, por ejemplo, tiene un fin de una historia, que es la muerte de Tortosa. Después que muere Tortosa, la gente en el barrio, la gente popular, ya tiene un poquito de reserva con la persona que viene a tomar fotos. La persona ya no viene a tomar fotos para denunciar una cosa que viene a denunciarme a mí. O sea, hay historia de la fotografía. Tenemos que ver la fotografía como un desarrollo social. ¿Okay? Todo ese trabajo. Lo bello, por ejemplo, de esta exposición es que tiene varias datas, ¿no? En que, por ejemplo, la fotografía que yo hice son fotografías que ya tienen 20 años, quizás más. Esa serie tiene ya 20 años. Y siguen teniendo vigencia, y la gente le busca una lectura, y cada quien le busca la lectura como mejor crea. Como mejor crea. A mí me encanta cuando me dicen las diferentes lecturas porque aprendo más de mi propio trabajo. Pásalo próximo. Bueno, siempre el tema de la escalera, ¿no? Era interesante, o sea, es interesante cuando te metes al barrio, que de repente termina. Sí, sí. Ajá. Sí, eso es el libro. ¿Qué estaba diciendo? No, me meto en un barrio, subí escalera, porque aquí la escalera es un factor político. O sea, aquí cuando los candidatos a elecciones van a los barrios, lo que ofrecen es escaleras. O sea, se ofrece escalera, se ofrece cemento, se ofrece material para hacer escalera y escalera igual a otro, ¿no? Entonces tienes escaleras kilométricas aquí en Caracas. Kilométricas, o sea, todas, digamos, yo diría, si hiciéramos, en vez del maratón de Nueva York, hiciéramos el maratón de los cerros, oye, sería lo logramos, le damos la vuelta a Caracas completa. ¿Entiendes? O sea, sería un maratón. ¿Ah? Ironman, claro. Ironman. Entonces, lo interesante de todo esto es la conexión con la escalera.
más que en cualquier, inclusive que en Río de Janeiro, que en Sao Paulo, que en otras ciudades, porque por ejemplo en Lima, si uno va por ejemplo a Lima, casi no hay escaleras, lo que es un terraplén. Ahorita en Bolivia hay más escaleras. Yo las primeras veces que fui a Bolivia, eso era un terraplén, o sea, en La Paz, sobre todo, La Paz también es un pueblo, eran terraplenes, ahorita hay más escaleras, tienen hasta un teleférico, no, o sea, está muy desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, me consigo con que Venezuela, que es el país, que este es el numen de todo esto, que es el barril de petróleo, ¿no? Me consigo con que nuestro barril de petróleo, yo le hice una relectura. Lo interesante de estas cosas, por ejemplo, es la invitación que ustedes mencionan, que yo hice una relectura de mi trabajo. Entonces hice unos collages y dicen más aún, y me lo gocé mucho. Me lo gocé muchísimo porque incluso ahorita estoy de revés, ya las estoy dibujando y las estoy viendo que estoy tratando de hacer cosas, ¿no? O sea, ya me volvieron, me metieron otra vez en el tema, ¿no? Y por eso los temas nunca terminan, los temas siempre son como una vena abierta. Para un fotógrafo el tema es una vena abierta, siempre va a estar allí. A ver, otra, por favor. Ok, Tapuriná era una banda que yo tocaba, ¿no? Y tocábamos muchas cosas y entre eso tocábamos esa lavadora que está ahí, ¿no? O sea, tocábamos Puma, pues, después está el tema de los objetos, como digo yo. O sea, la nevera, el personal, o sea, el desarrollo. Esta, que me encanta, para mí narra una historia. Después está lo religioso, también trabajé el tema religioso. Por ejemplo, esta foto fue bien controversial en su momento, esa que dice él, porque o sea, la lectura, ¿qué es eso? El diablo, ¿no? Ok, el diablo, el demonio, lo demoníaco, el barrio, la cosa y tal, ¿no? No, Chicago Bulls, en ese momento todo el mundo estaba aplicando Chicago Bulls, y eso era un Chicago Bulls, ¿ves? Y alguien le puso él, ¿no? Después surgió una controversia con un artista, y dice, no voy a decir su nombre porque este es pana mío, pero en ese momento se costó más. Sus iniciales son entonces él plagió esta fotografía, la puso en su estudio, como que la tomó, y que mira, y todo el mundo, wow, pero qué genial eres, ¿no? Sí, yo fui para el barrio y pinté eso ahí. Después lo conocí otra vez y me hicimos muy amigos, pero ahí ni siquiera le dije nada, entonces se portó mal. Entonces él agarró esa imagen, entonces bueno, fui trabajando todo el personaje, el sempiterno militar, ¿no? Nuestro guardia nacional, que de chico quiere ser guardia nacional para agarrar, ¿no? O sea, y eso yo lo digo, yo viví mucho en el campo, yo viví en Venezuela, yo como unos 8, tengo una casa en Chuao, viví en el sur, y es un libro sobre Zulia, y siempre los niños lo que soñaban, por lo menos en esas épocas, era ser guardia nacional. ¿Para qué? Para robar, pues, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Es la bombona de gas. Esta es una fotografía que valió que no me publicara en el libro en ese momento. Por el simbolismo del zapato Nike, etcétera, etcétera. A mí me parece que era una fotografía vital y que no la quise quitar. Y bueno, se hizo el libro, pero no se. Bueno, fue buenísimo porque me quedaron todos años. Y es la bombona de gas, que es donde se reúne, o sea, es el fuego. Es el fuego, o sea, y lo más hermoso es que es el fuego centrifugado y toda la gente que viene alrededor a comprar la bombona de gas, y cola, y de verdad que hay toda una ética y todo un comportamiento, claro, hay que se colega, por supuesto, siempre, ¿no? Pero ahí en ese momento fluye la paz, cuando llegan la bombona de gas. Y que tiene que fluir porque si a alguien se le va un tiro y qué sé yo, y una bombona, o sea, lo que sea, pues, ¿no? Entonces ahí fluye la paz. Y es el hombre reuniéndose en torno al fuego. ¿Vale? Bueno, múltiples composiciones, siempre animales. Como les dije, siempre voy a meter animales en mi serie. Aquí, este es un caso curioso, estas dos fotografías, ¿no? Yo tomé esta fotografía, bueno, tiene su historia de por qué la pistola, el tipo. Al fin terminó siendo como guardaespaldas, que nos llevaba y todo por todos lados. Pero un malandrote, ¿no? Entonces le tomo la foto de la pistola y años después yo tomo esta otra foto que está aquí, ¿no? Y también mi varón, que es mujer, y hace así y toma la foto. Ahora, esto fue en La Vega y esto fue en Placer de María en Baruta. Yo veo a la señora es igual, es la misma señora. No, claro que no, pero mira la bolsa que lleva en la mano. O sea, qué bonita es la fotografía en ese sentido, ¿no? Cuando uno está metido en cosas, ¿no? Y bueno, yo las coloco juntas en eso, ¿no? O sea, el mismo traje, o sea, como digo yo, la cosa no cambia. Va a ser siempre igual. A ver, otra, por favor. Bueno, son los bloques. Estos
Entonces, bueno, después hice unas composiciones de estas fotografías con este bloque. Este lo habíamos visto. Bueno, la moto también, un factor importantísimo. Hay un trabajo muy importante de Susana Alba, que es sobre los motorizados, ¿no? Sobre la gente que hacen, ¿cómo se llama? Caballitos, lo que hacen fotopiruetas. O sea, muy importante la moto en nuestra sociedad. Esta foto, es una de mis fotos favoritas, ¿no? Es el mundo bajo mis pies, ¿no? Este era un tipo, un piedrero que estaba así, que a cada rato me lo conseguía, todo ido. Y ya cuando me iba a ese día del barrio, de repente el tipo ya estaba ahí arriba. Ya estaba high. Estaba bien arriba. Bueno, eso, lo que uno se consigue, o sea, el deportista, los personajes. Muchos de estos personajes están muertos. Este niño, bueno, eso, sí hay violencia, o sea, sí hay violencia en el barrio. Y sí, ha disminuido un poco, pero sí hay violencia. Esto es 23 de enero. Esta es la foto que está afuera, que está aquí afuera. Bueno, esto es un proyecto para también el 23 de enero. Estos son quizás parte de los inicios de los trabajos que yo empecé a hacer sobre esto. Y me acuerdo que yo comencé a trabajar, la foto que ya no. Esta foto es cuando cuando casi demolió el obelisco, o sea, la Plaza Altamira, cuando el medio. Y fue una de las primeras manifestaciones, diría yo, de juntas vecinales. Yo hice un trabajo que tenía, de hecho para atrás, el anterior. Ajá. Que tenía que ver con lugares de Caracas, porque Caracas es una ciudad sin historia, que está acá demolida cada rato, o sea, siempre estamos demoliendo, estamos tumbando, ¿no? Y más o menos para esa época de la construcción del metro, comenzaron, bueno, a querer tumbar lugares y las juntas, comenzaron a surgir las juntas vecinales para defender sus urbanizaciones, sus barrios, y bueno, hice un trabajo sobre eso, sobre esos lugares, más la relación que tenían con otras partes del mundo, con otros iconos del mundo. Bueno, esta es una última fotografía, yo tocando con la banda de la cumbia, y bueno, nada, no sé, creo que ya hablé demasiado. Es muy interesante porque a veces los fotógrafos no les gusta hablar de sus trabajos porque dicen que la imagen debe valerse por sí misma. Pero cuando los escuchamos a ustedes hablar, nos enriquece muchísimo porque es ver no solo las intenciones o lo que hay de fondo, sino los propios procesos, ¿no? Y es muy interesante porque con esta invitación un poco lo que ambos comentaban, ¿no? Releer o volver a mirar trabajos que estaban por allí desde hace tiempo y encontrar pues cómo hay esas venas todavía palpitantes, cómo hay intereses que van mutando, que van cambiando, pero que tienen como la misma génesis, esa semilla, que es esa curiosidad que termina impulsando estos procesos creativos. Y bueno, de esas curiosidades o de esas preguntas, queremos entonces ahora compartir con ustedes este espacio, si quieren en particular. Y Alexander, vamos a ver si sigue conectado. ¿Sí? Alexander, te queremos. Gracias por estar despierto. Entonces, bueno, aquí ahora vamos a compartir con ustedes, ya como que profundizando un poco en cada uno de estos trabajos. Fíjense, Edgar me acaba de mostrar en el libro, que lo decíamos, no lo de la barajita, una foto de las que están allá, de otro fotógrafo. Entonces, sí, son como esas coincidencias que están allí en estos trabajos. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, los escuchamos. Esta es una oportunidad única de tener a los tres artistas aquí hoy con nosotros. Están tímidos. Ajá. Bueno, no sé si se escucha bien desde aquí, tal vez porque en un cajón sí se escucha. Sí. Escuchándonos hablar a todos y para no, digamos, para hacerla bien amplio, una propuesta tan amplia como esta exposición en Caracas, la ciudad que todos hemos recorrido en mayor o menor medida,
se llega a esta inquietud que como nosotros los latinoamericanos tenemos una tendencia, tal vez por razones históricas, a buscar nuestra identidad. Como una necesidad inherente a nuestra historia. Cada quien lo hace de la manera que lo considera. Yo creo que los europeos no tienen esa identidad como tenemos nosotros. Los europeos, por decir un ejemplo. Entonces, bueno, siempre estamos hablando de identidad y me pregunto ahora, que me escucho, ¿no? Si más bien lo que estamos buscando no es el origen de cada quien. Hay una asociación directa entre el origen de cada quien, para contar su historia, y lo que creemos que es nuestra identidad. Nuestra identidad es tan diversa, tan amplia, que me dio mucho gusto escuchar la versión de un amigo pintor, un maestro, que él entendió, para estar esta idea, que él simplemente no tiene identidad. O sea, nosotros tenemos tanto origen y tanta, es tan amplio el caudal que él se autoproclama un ser urbano, estrictamente urbano. Entonces, claro, yo con esta idea pues, tan sencilla, lo que quería era pasar a otro escenario que me cautiva enormemente. Soy fotógrafo y soy caraqueño también. Yo no conozco toda Caracas, yo creo que nadie conozca toda Caracas. Pero es una ciudad lo suficientemente diversa como para saber qué es fascinante. Y cada quien la fotografía en función de sus propios intereses. ¿No? Pero esta nueva ventana de la que quiero hablar simplemente es que hay una tendencia en Venezuela, en la fotografía, a que la visión de Venezuela es urbana. Preponderantemente urbana. Entonces, cuando él me refiere a lo del otro, yo podría decir, que además yo te parto de esa premisa, el otro siempre es otro que tengo enfrente, porque yo lo no conozco, si yo no conozco todo el que está bien. Que eso mismo pasa entre Caracas y el resto del país. De modo que es maravilloso justamente el desafío que tienen los fotógrafos por contribuir justamente a que estas instituciones tengan realmente sentido, incluso en un ámbito histórico, que aún no se ve, porque lo estamos viviendo como en caliente. De modo que, bueno, ya para cerrar, realmente me da mucho gusto ver que esta comisión urbana realmente plantea muchas perspectivas como para ratificar la complejidad en la que estamos metidos los dos, por decirlo menos. Gracias. Por aquí hay otro comentario para entonces ir redondeando y escucharlos a ustedes. Mi nombre es Díaz. Bueno, primero felicito a la Martín, además realmente que es el caso que estamos ahorita, la valentía contra el precio. Y quisiera como pedirle a ambos, tanto a Víctor y a Edgar, ¿no? Iván. Que me impactó cuando él señala que tuvo que ser un viaje, una reflexión interna muy fuerte, de tú poder verte fuera del contexto de nuestras organizaciones de cerros o de nuestros ranchos. Porque, y te la paso a ti también, porque eso nos coloca a nosotros como en una actualidad que tal vez me difiere con el ciudadano. Y yo no me referiría como urbano, sino más bien como campesinos, porque estoy descubriendo cada día que pasa. Pero un campesino que acepta un montón de retos y quiero, y veo, y me gustaría de verdad mucho, también por una que lo que tú llamas, que tú te costó pelear con ese prejuicio y vencerte a ti mismo, a lo mejor no tenía ninguno de ustedes, sino simplemente era. Gracias. Me costó porque uno ve al otro como lo que no es. Lo que no es, lo que no puedes entender. Gran parte de mi vida la viví en el valle.
en un edificio y veía, los que vivimos en edificios vemos el barrio de otra manera. Igual los que viven en el barrio, los que viven en el edificio ven con la gente que tiene dinero, pues más posibilidades. Muchos años viví en el valle. De hecho, este trabajo me ha retomado a ir a tomar fotos de donde yo viví en ese momento. A tomar ese espacio, porque las llamo no barrios, sino las ciudades de arriba. Porque cuando yo me quito el prejuicio y entro al barrio, descubro que es una ciudad interna. Hay gente muchas veces en ese momento, cuando yo vivía, no o frecuentaba muchísimo para poder entender los procesos que están internamente en el barrio, no necesitaba muchas veces salir del barrio para ir a comprar, porque tenía la bodeguita, tenía la persona que le subía la comida, el delivery, las apuestas de caballo, los espacios de diversión, todo el mundo de recreación dentro del barrio. Claro, cuando tú estás en un edificio que ves al otro, que a veces lo aceptas, no lo aceptas, que sientes que hay mucho prejuicio porque, bueno, en las noches había un tomaditazón, pues. O de repente la misma basura, o de repente ya sabías que no podías subir a cierta hora o caminar porque, bueno, tienes que subir con el amigo que vive allí o que te vas a buscar, ¿no? Pero yo decía, no, aquí hay otra cosa, aquí yo necesito entenderlo por mis prejuicios, quitarlo para poder ver la belleza. Y eso fue lo que me pasó, pues. Al final veo un gran potencial estético de belleza que hay, porque al final encontré el punto. Son 4 o 5 y me disculpan. Y en ese momento lo que estaban jodiendo. El resto es mucha gente muy trabajadora. De hecho, muchos años se comentaban, cuando bajen los barrios vas a ver Caracas lo que va a pasar. Cuidado con los barrios cuando bajes. Y yo revertí y dije, no, es que los barrios bajan todos los días. Preocúpense el día que no bajen los barrios, porque no vas a tener la gente que te va a manejar el transporte, no vas a tener la gente que te va a manejar las panaderías, no vas a tener la gente que te va a manejar todos esos trabajos menores que no haces tú, sino lo hace la gente, ¿verdad? El que va a tu casa a cocinarte, a limpiarte. Esa es la gente que viene del barrio a trabajar. Y ahí fue donde entendí, y ahí es donde pude desarrollar mi trabajo con más tranquilidad. Mis fotos no son fotos que se hacen, que yo subí de turista, tomé fotos, y fui, no, son fotos que tienen que tener tiempo y, ¿sabes? Después tienes que relacionarte con la gente. Muchísimo para que te dejes entrar a tu casa, para que no seas ese turista que va, tomó fotos y se fue. No tienes que relacionarte internamente para poder hacer ese trabajo. Y mi regalo es después, bueno, lo que dices tú, oye, tómame la foto del agua negra o de esto que se reventó para enseñárselo al concejal de turno, al otro, al político. Bueno, ese es mi regalo, esa es la contratación. De esa manera fue que se me quitó a mí, puedo ver más allá de esa estética que se produce, desde lo interior y de lo exterior. Bueno, en mi caso, cuando tú dijiste que somos del campo, ¿no? Bueno, yo soy de Macuto. Y he dado más vueltas que nada, o sea, teniendo viví en Nueva York, después otra vez en Venezuela. A los 14 años viví mucho tiempo en un calabozo, en una finca ahí, montando caballos, matando todas esas cosas, ¿no? Cacería, o sea. Después en Estados Unidos, donde viví en Nuevo México, yo estudié en Nuevo México, antropología, música. Bueno, la metrópoli de los indios, pues, ¿no? O sea, Nuevo México, o sea, reservaciones indígenas, etc. Yo tuve la fortuna de estudiar antropología en un lugar donde eso estaba vivo, ¿no? Donde incluso el momento histórico en que yo viví ahí, a finales de la guerra de Vietnam, mis amigos eran todos veteranos, uno con una chapa aquí, otro con un pedazo de brazo, el otro estaba más loco que el otro, eran los músicos como yo tocaba. Y después tocaba inclusive con bandas de música chicana. Yo un momento que yo me declaré chicano, ¿no? O sea, chicano, sí, yo hablo chicano, ¿no? Y entonces me tocaba ir a las reservaciones, a tocar con Suños, Apache, con todo Puebla, con todos esos grupos indígenas. En fiestas, tocaba tocaba música Tex-Mex, ¿no? Eso a mí yo siempre tuve relación con el campo. Yo siempre tuve relación con la gente del campo, siempre tuve relación con el barrio,
siempre tuve relación, siempre tengo relaciones con la gente diferente, de múltiples realidades sociales. Me tocó, por ejemplo, ir una vez a Nueva Guinea, tuve 2 meses en Nueva Guinea, donde yo era el negro exótico en el mundo de los negros. Entonces uno de esas cosas, era negro exótico porque ellos nunca habían visto un negro como ellos allá, que fuera de afuera. Porque ahí lo que iba eran holandeses, ingleses. El lugar donde yo fui era un lugar donde, bueno, la gente de casualidad iba, o sea, 2 meses a pie para llegar, o avionetas, si podías entrar. Entonces, esas cosas son cosas que a uno lo van sensibilizando. Cuando yo regresé a Estados Unidos, después de estudiar en la Universidad Caracas, me fui directamente al Zulia. Pasé 3 años en el Zulia, entre pescadores, me metí a pescadores. Entonces, claro, uno también en el campo. Eso es lo que... Y el fotógrafo también es de lo que sea, digamos. En el sentido, cuando yo empecé la charla, que dije que para mí cualquier cosa es un tema, ¿no? A mí me pasa a veces cuando doy clases sobre documentalismo. Ay, pero sabes que no tengo que documentar. Bueno, documentate la mano, ¿me entiendes? ¿Okay? O sea, tu mano corresponde a algo, ponlo aquí en esta mesita que es una mesa del año tal y representa lo, ¿no? O sea, siempre hay, o sea, los fotógrafos son como los actores. Los fotógrafos somos como los actores. Si yo mañana me da un trabajo sobre medicina, ¿verdad? Me involucro con la medicina, soy un médico. Paso una temporada como médico también. Aprendiendo, y no solamente eso, sino viendo y captando y buscando que eso que he captado refleje eso, soy médico. Entonces yo creo que somos de todos, no solamente somos acá, somos de todos. Gran parte de la gente que vive en los barrios tiene el 80%, y por eso se da esa multiculturalidad de la gastronomía, el celandino que está con el zuliano, que son vecinos puerta por puerta, porque yo entiendo el mundo de las escaleras, el mundo de las escaleras donde tú subes, te enamoras, casa, público, tienes los muchachos, y tienes la relación con el otro. Entonces es un mundo muy rural, o sea, cuando tú vives cerca de un sector donde a las 5 de la mañana empiezas a aguantar un gallo, pues aquí abajo, aquí, allá arriba, ¿dónde están los gallos? Allá, galleras también. Entonces es un mundo extraordinario cuando uno empieza a entender la composición que se da. Sabes que eso me recuerda, para darle también la palabra a Alexander, ¿cómo? Y para cerrar, que un poco en la reflexión que el propio Alexander escribe sobre su trabajo de Residente Pulido Ranchos, habla que esa preocupación tiene que ver también con estos movimientos de poblaciones que se dan del campo, de lo rural a la ciudad, y que bueno, no, de alguna manera la propia ciudad, la propia infraestructura no está preparada, y entonces surgen todas estas otras soluciones, estas vías, estas improvisaciones, a veces caóticas, a veces con un orden. Entonces, para escucharte, Alexander, para ya ir cerrando y agradecerte nuevamente que estés con nosotros, que te hayas mantenido en línea. No me escuchó. Bueno, la verdad es que yo me siento un poco frustrado con el audio, porque no es la mitad de las intervenciones me las he perdido, y no sé por qué siento que el 80% de lo que estoy diciendo también se pierde. Pero tomando un poco la idea que estás diciendo, Joana, y tomando un poco las últimas intervenciones de Iván y de Edgar, a mí más interesante que reflexionar ahora sobre las movilizaciones que hubo del campo a la ciudad, es hablar sobre las movilizaciones que tenemos hoy día todos, lo que estamos, todos los venezolanos, de los que han quedado en el país, de los que hemos salido, de los que vamos y venimos, de los que van de la ciudad al campo y viceversa, pero por la situación, ¿no?, que se está viviendo en el país en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 5 años. Hay algo que para mí como creador me parece interesante y muy válido en mi práctica, que es justamente tener un pie adelante, un pie in situ, un pie en escena, pero mi otro pie 2 pasos atrás, ¿sabes? 2 pasos a la distancia. De manera que ese juego de distancia y de cercanía a mí me ha sido especialmente útil para poder ver con mejor perspectiva, pero además con mucha emotividad, todo lo que sucede en Venezuela y todo lo que me hace reflexionar con relación a nuestra historia y a nuestra realidad.
Me parece muy interesante las intervenciones, las últimas intervenciones de Edgar y de Iván, porque justamente ellos hablan de cómo se han relacionado con el país, con la ciudad, con las clases sociales, con cómo se ven ellos a sí mismos, cómo se ven ellos con relación a cómo el otro lo ve. Y eso es algo que a mí me parece muy válido también, pero dentro de mi historia, que es una experiencia totalmente diferente. Y yo siento que hoy día cada uno de los venezolanos, no solamente los que estamos aquí hablando, sino también estoy seguro de los que están sentados escuchando, tienen esa versatilidad o incluso esquizofrenia con relación a la cercanía del estar y el salir en clases sociales, en espacios físicos y en nuestras fronteras, pues. Y eso yo creo que es algo muy pendiente hoy día, desde el creador y desde el intelectual y desde el pensador, el reflexionar acerca de nuestra nueva realidad, esta realidad de nómadas, pero no solamente con los que salen, sino nómadas de los que están dentro del país. Alexander, para tratar de disminuir un poco la frustración, te escuchamos perfecto en esta última parte, y la anterior también te escuchamos, yo diría que como un 60-70%. ¿Me escuchas? Tiene cara de que no. Sí, un poquito. Ok. De todas maneras, insistimos en aliviar esa frustración y te contamos que, bueno, todo esto quedó grabado. Vamos luego a compartir el enlace de este encuentro y verás que, bueno, sí aprovechamos tu intervención, tus palabras y bueno, la idea también que tú puedas, ya como en reposo, escuchar lo que aquí Edgar e Iván compartieron. Estamos ya en tiempo, agradecemos enormemente a ustedes por acompañarnos, a los artistas. Queda la exposición hasta el 3 de noviembre. Vamos a tener otros encuentros los martes y los jueves. El próximo jueves, igual a las 4 de la tarde, vamos a estar el equipo curatorial compartiendo entonces un poco el proceso de investigación. Hoy queremos más bien estar en silencio y que sean los artistas los que hablen los días martes. Y los días jueves también compartir con otros sectores, con proyectos, con iniciativas comunitarias de la sociedad civil y organizaciones que están trabajando en nuestras comunidades y que, bueno, tienen también mucho que aportar a las relecturas que están aquí hoy. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y buenas noches. Bueno, el juego lo estamos Gracias, Alexander. Nos vemos. Gracias a ti Por tu tiempo. ¿Me desconectaste para desconectar el sonido? Por favor. ¿Ya está apagado? Bueno, listo. Agradecido.